inclusive como cualquier vajilla común. ¿Y podríamos hacerlo, supongamos, sobre una fuente de acero o algo así, o no? Exactamente, también se puede realizar, ya que el acero, bueno, lo podríamos llegar a hornear. Okay. El único secretito es que tienen que ser, bueno, en el caso del acero, por ahí se podría llegar a perder parte de los colores del diseño, porque como estamos trabajando con servilleta de papel, que es muy fina, muy translúcida, claro, va a copiar y va a surgir parte del color del fondo del acero, por ejemplo. Seguro. El gris del acero, pero no va a tener ningún inconveniente la técnica en sí. Claro, podríamos, por ejemplo, agarrar alguna servilleta que sea con líneas negras y de esa forma entonces disimulamos y podemos trabajar sobre y aplicar esta misma técnica. Ahí está, fantástico. Vamos a trabajar, Le pongo entonces ya a trabajar. Supuesto. ¿Cómo están en casa? Bueno, como hemos adelantado, vamos a decorar vajilla, que esta técnica ustedes la pueden utilizar sobre loza, sobre vidrio y sobre metal también, sobre cualquier pieza que ustedes puedan hornear en el horno doméstico de su casa, porque vamos a utilizar un producto que es un barniz vitrificable en horno doméstico. Pero ¿qué les parece entonces si empezamos ya con el desarrollo de la técnica? Ustedes en las artísticas se van a encontrar con una variedad de servilletas con un sinfín de diseños, un sinfín de estilos, flores, paisajes, animales, verduras, frutas. Bueno, yo en este caso he traído a modo de ejemplo un par de diseños que tienen que ver con la cocina, ya que lo que estoy decorando es una vajilla. He traído un par de diseños a modo ejemplificativo y con el cual trabajé con el diseño de lo que es la frutilla, ya que es un color muy intenso, muy fuerte, muy brillante y que va a resaltar bien sobre la vajilla blanca, inclusive sobre la vajilla que es de vidrio, que es transparente y se puede llegar a perder parte del diseño. Primer paso, vamos a recortar entonces el diseño seleccionado de la servilleta. Y una vez que lo tenemos perfectamente recortado, bien por el contorno, el paso siguiente a realizar es quitar o retirar 2 capas de papel que tiene por detrás. Es papel blanco que no está impreso, entonces retiramos uno, retiramos la segunda capa y nos vamos a quedar con esta lámina fina que contiene el diseño, que es lo que vamos a utilizar para adherir. Es importantísimo que ustedes retiren esas capas, porque si pegan papeles superpuestos, luego después el diseño se puede llegar a levantar. Hay que pegar solamente una capa fina del diseño. El paso siguiente es tomar la vajilla y con un paño apenas embebido en alcohol vamos a limpiar y retirar cualquier excedente de polvillo que pueda tener la vajilla. Y una vez entonces que tenemos perfectamente limpia la vajilla, vamos a empezar a trabajar con la técnica propiamente dicha. Tengo aquí el barniz. Es un barniz vitrificable, como comenté anteriormente, que lo vamos a aplicar, importante este dato también, lo vamos a aplicar y vamos a utilizar un pincel de fibra sintética. Es importante que trabajen con un pincel de cerda suave para que al humedecer este producto, que es un producto al agua, al humedecer la servilleta con tanta humedad, por decir de alguna manera, se puede llegar a romper el papel. Entonces es importante que utilicemos un pincel de fibra sintética, en lo posible angular, que nos va a ayudar el ángulo del pincel a trabajar por los contornos de la figura. Yo en este caso, como el diseño tenía una parte, el diseño de la servilleta ya venía con una parte cortada, digamos una parte recta, voy a dejar esa parte para que quede por fuera del diseño, como que la frutilla sale, entonces de esa manera elimino ese borde recto que tenía en el diseño original. Situamos entonces la figura sobre la vajilla, tomamos abundante barniz y comenzamos a aplicarlo desde el centro de la figura hacia los bordes externos. Es importante que trabajen con abundante producto para que el pincel se deslice fácilmente y recuerden de trabajar con un pincel de fibra sintética para que no lastime la servilleta. Este es el detalle que yo les comentaba, que al trabajar con un pincel angular les va a facilitar la tarea de llegar hacia el contorno del diseño que están aplicando. Si ustedes se exceden un poco del diseño, no importa, eso se puede corregir en el paso siguiente. Claro que tienen que tratar de evitar sobrepasar demasiado, así no tenemos tanto trabajo de limpieza en el paso siguiente, pero es solucionable en el siguiente paso. Bien, vamos a aplicar entonces así todo el diseño.
que nos quede perfectamente adherido. Podríamos llegar a cortar en el borde o directamente rebatir hacia el lado de atrás el diseño de la servilleta. Una vez en seco, se puede cortar perfectamente. Entonces así nos queda también decorado el borde del plato. Una vez entonces que tenemos adherido el diseño sobre el plato, lo vamos a dejar secar bien un par de horas o podemos acelerar el proceso de secado con un secador de pelo con aire caliente. Vamos a obtener entonces el diseño ya perfectamente adherido sobre la pieza así. Lo que quiero mostrarles es cómo ustedes van a limpiar el excedente de este material en caso de que se haya desbordado un poco. En esta parte de acá yo coloqué bastante excedente como para que sea un poco grosero el excedente para poder mostrarles bien. El primer paso que van a realizar es con un cúter de punta bisturí, van a contornear la figura para separar la película excedente de la figura de la que tengo adherida. Y luego con el mismo filo del cúter vamos pelando y retirando ese excedente de material. Otra opción es que ustedes podrían limpiar esto también con un hisopo embebido en alcohol. Yo prefiero esta técnica que me parece mucho más fácil de realizar. Una vez entonces que tienen toda la figura contorneada y bien limpia toda la figura, voy a utilizar una lija de silicio, es una lija de grano muy fino y suave, es una lija característica de color blanca. Vamos a dar una lijada muy suave como para suavizar bien todo el diseño y quitar esa diferencia de nivel que hay entre la pieza y la figura. Una vez entonces que tenemos listo eso, tan solo hornear en horno precalentado, colocamos las piezas en el horno por un término de 30 minutos a 160 grados, dejamos enfriar las piezas en el horno y las podemos retirar entonces y ya disfrutar de un set de vajilla decorado como este que les estoy presentando acá. ¿Qué les parece entonces si vamos a recordar todos los pasos a seguir para esta técnica? Recortar el diseño de la servilleta de papel. Retirar los papeles blancos de la parte posterior. Limpiar la pieza de losa con alcohol. Adherir el diseño de papel y dejar secar. Limpiar el excedente de pegamento y lijar. Hornear la vajilla en el horno casero. Bueno, una forma muy moderna